Unas discrepancias que resurgen a la vista del salto de Ciudadanos en las elecciones del domingo pasado. Su líder ya lo dejaba claro esa misma noche. Muchos más votos en las próximas elecciones generales para que llegue el cambio político y la unión a todos los españoles. En Ciudadanos aceleran ahora las reuniones para estructurar su partido a nivel nacional. Así venían las portadas, señor Rivera. ¿Usted en algún momento ha tenido la sensación que detrás de la imputación de Mas estaba el gobierno? Bueno, detrás de la imputación de Mas, en primer lugar lo que hay es posibles delitos, como toda imputación de la justicia española. Te llames Artur Mas, te llames como te llames, en este país, si puedes haber cometido algún delito, te llaman a declarar como imputado. Artur Mas, presuntamente, bueno, y bastante flagrante, se utilizaron centros públicos, dinero público, después de sentencias que prohibían expresamente que se hiciera un referéndum ilegal, y por tanto tendrá que dar cuenta con ello. Yo creo que cualquier ciudadano que nos vea, pues si no paga sus impuestos o le salta un semáforo, pues tiene sanción. Y yo creo que no podemos pretender que los políticos se erijan por encima de las leyes, ¿no? A partir de ahí, yo soy los que pienso que no había que haber actuado después, sino antes. Hoy leíamos a un periódico que había gente que fue valiente y pudo evitar que se abrieran centros escolares. Dolores Asenjo, que era una de las directoras que dijo no a Artur Mas a esas presiones para dejar los centros públicos, se negó a abrir las escuelas públicas, una escuela pública, para celebrar ese referéndum. Si la Fiscalía y el Gobierno de España hubieran actuado previamente a la celebración del referéndum, no hubiéramos visto ese escándalo que es tener colegios públicos pagados por todos celebrando un referéndum ilegal. Por tanto, yo creo que se podía haber evitado todo esto. El Gobierno, y en este caso la Fiscalía, prefirió actuar a posteriori, y ahora tenemos esta situación. Pero insisto, cuando a alguien le imputan y le llaman a declarar, normalmente siempre es porque hay un presunto delito detrás y porque la justicia actúa. Y yo en eso no voy a ponerme, digamos, del lado victimista, aunque estoy convencido de que Artur Mas va a utilizar esto políticamente para intentar conseguir el apoyo de las CUP a su investidura, ¿no? Y por otro lado, me imagino que tampoco dudará que habrá movilizaciones ese día. Bueno, es que, insisto, el nacionalismo lleva 35 años haciendo de cualquier causa una causa de victimismo. De hecho, cuando entró la Guardia Civil a la sede de Convergencia, Artur Mas dijo que era digamos, un acto político, ¿no? Oiga, mire, entró en su sede la Guardia Civil, no en la sede de todos los catalanes, ni en su casa. Así que cada vez que hay algo que, digamos, va a la línea de flotación de procesos judiciales, de legalidades, de Convergencia de Artur Mas, la culpa es o de la policía o de los jueces, y yo creo que esto ya no podemos soportarlo más. A partir de ahí, insisto, hay que dar soluciones también políticas. El Estado de Derecho es una condición prepartidista. Todos los demócratas debemos defender el Estado de Derecho. Quien no defienda el Estado de Derecho, para mí, no es un demócrata, porque es una condición sine qua non de la democracia, pero no es suficiente. Yo creo que ahí es donde está la diferencia entre otros proyectos políticos y lo que solo dice el gobierno. Yo estoy de acuerdo con Mariano Rajoy que hay que cumplir las leyes en Cataluña y en toda España, por cierto. Lo que pasa que hay que ofrecer un proyecto de renovación del proyecto común español, una reconstrucción del proyecto común español, que a día de hoy este gobierno no está ofreciendo, y por eso hay elecciones generales donde hay más proyectos alternativos, ¿no? ¿Y cree que esa alternativa, llámale reforma de la Constitución, la propuesta de Ciudadanos, que ahora le voy a preguntar concretamente por ese asunto, cree que todo el bloque soberanista, independentista, lo llegaría a aceptar a estas alturas del partido? Yo la verdad que no tengo mucha esperanza de que Junqueras y Artur Mas estén a favor de ni voten a Ciudadanos en las generales. Es decir, no vamos a hacer un proyecto pensando en que Artur Mas y Junqueras estén contentos. Pero sí que hay muchos catalanes y muchos españoles en su conjunto que no les gusta la justicia politizada, no les gusta que la educación tenga el fracaso que tiene, no les gusta una administración pública duplicada y con tantos cargos de confianza, no les gusta tanta corrupción. Y yo insisto, la Constitución no la convirtamos en la varita mágica. Hay artículos de la Constitución que pueden mejorar nuestra arquitectura institucional. Nosotros, de hecho, a finales de octubre vamos a presentar un documento, pero no solo de la Constitución, sino de la ley del Poder Judicial, del Constitucional, de la ley electoral, de la ley de partidos, es decir, de nuestro sistema democrático. Quien piense que cambiando un artículo de la Constitución se van a acabar los corruptos o se va a acabar el paro, se equivoca. Y yo creo que ese es el problema del PSOE, que está planteando todo esto a una especie de única carta de la Constitución la reformamos y se acaban los problemas de España, y eso no es cierto. Así que nosotros estamos de acuerdo en ajustar, modificar, reformar algunas cosas concretas de la Constitución con mucho consenso, por supuesto, pero no podemos engañar a los españoles. Hay que cambiar políticas económicas, hay que cambiar reformas democráticas, y yo creo que eso es un proyecto ambicioso y, para reconocerlo, difícil. No es fácil cambiar la dinámica de este país de los últimos años en un cuarto de hora, ¿no? Para conseguir eso necesita usted votos. No sé si ya en algún momento ha pensado usted en cuál es su objetivo pensando en el Congreso. Sabe que se ha publicado en El País que ustedes barajaban la cifra de los 43, pero después del resultado en Cataluña, ¿pueden optar a los 60 diputados? Bueno, la verdad es que antes de las catalanas siempre contesté esta pregunta y nadie se la creía, ¿no? Nos decían, ¿cuál es su aspiración?
pues ganar y sobre todo frenar al independentismo y conseguir muchos escaños. Y nos decían, hombre, pero eso lo hizo usted por decir. Pues hemos abierto las urnas y Ciudadanos tiene tantos escaños como el PP y el PSOE juntos. Y por supuesto casi el triple que Podemos. Entonces me parece que estamos demostrando con hechos, con urnas, con papeletas, que se puede, que sí que se pueden cambiar las cosas con sensatez. Por tanto, en las generales, a 2 meses de estas elecciones, nuestro objetivo es ganarlas, pensar en el día después de cómo se gobierna, qué proyecto de gobierno tienes, qué programa tienes, y no estar pensando todo el día en las cábalas en los escaños. Los españoles luego decidirán y nos pondrán a todos en nuestro sitio y dirán cuántos escaños tiene el PP, el PSOE, Ciudadanos o Podemos, pero déjennos a los que estamos consiguiendo sueños y cambios importantes en este país en muy poco tiempo, que también lo hagamos para estas generales. Me parece fundamental salir a ganar los partidos y luego los ciudadanos te colocan en el puesto que te colocan, ¿no? Y esa es nuestra estrategia y nuestra propuesta para generales. Intentar cambiar el rumbo del país, una nueva era política con gente nueva que quiera ser más ambiciosa. España tiene mimbres para aspirar a más de lo que somos. Yo no soy destructivo. Yo creo que este gobierno, igual que el anterior, ha hecho cosas bien y cosas mal, pero tenemos que aspirar a mucho más. España es un país con unos mimbres, con un talento, con una sociedad civil, con unos profesionales que puede aspirar a ser más de lo que somos hoy como país. ¿Con quién tiene mejor sintonía, mejor feeling? ¿Con el señor Rajoy o con el señor Sánchez? La verdad es que no vine a la política a hacer amigos y creo que además hay que ser responsables, sobre todo, no amigos, ¿no? He tenido solo una reunión con ambas, con el presidente del gobierno y el líder de la oposición, que por cierto siempre que me la pidan la voy a tener, porque son dos figuras institucionalmente absolutamente a respetar, ¿no? Aunque uno no esté de acuerdo con todo. Así que con el presidente del gobierno, el líder de la oposición, o si algún día me toca serlo a mí, una de las dos cosas, creo que hay que tener una relación fluida. Dicho eso, después de las catalanas no ha habido contacto, no ha habido ninguna relación, ninguna llamada, ni felicitaciones, pero bueno, eso es lo de menos, lo importante es el país. Y en todo caso, creo sinceramente que el PSOE y el PP, después de las urnas de Cataluña, están un poco todavía tocados viendo el peor resultado de la historia del PSOE en Cataluña y el peor resultado de la historia del PP en los últimos 30 años, ¿no? Así que creo que deberían, a mi juicio, hacer autocrítica, reflexionar qué hay que cambiar en España si realmente queremos, los que defendemos la unión, tener una mayoría tanto en Cataluña como en el conjunto de España. Muy buenos días, señor Rivera. Buenos días. Yo creo que en este tiempo, en la campaña y también antes de la campaña, se ha hecho un análisis muy preciso de lo que está pasando en Cataluña. Es decir, se ha analizado prácticamente hasta la extenuación los motivos de por qué hemos llegado a esta situación, pero lo que nadie parece ponerse de acuerdo es cuáles pueden ser las soluciones. Yo quería preguntarle por eso, porque yo, que soy un español sin ningún complejo, a mí me duele que 2 millones de compatriotas digan en las urnas que no quieren ser españoles. Me duele, y porque además no entiendo muy bien por qué, ¿no? Entonces yo quería preguntarle, acogiendo una idea que lanzó ayer su candidata, la candidata Inés Arrimadas, la idea de seducir a los independentistas. Y la pregunta es, ¿se les puede seducir de alguna forma? Es decir, la situación es reversible. No sé si esos 2 millones, pero es posible que parte de esos 2 millones que en las urnas han dicho que no quieren ser españoles vuelvan a una idea de España, en fin, no sé si más seductora. ¿Cómo se puede hacer? Para situarnos brevemente, ya en los años 80 en Cataluña siempre hubo entre un 20 y un 25% de gente que se declaraba independentista. Digo para que nadie se piense que esto viene de hace 3 años, viene hace mucho tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha crecido? Ha crecido tanto como ha crecido la desconfianza en la política, como ha crecido la corrupción, como ha crecido la pobreza. Por tanto, el mal funcionamiento de España como país ha traído como consecuencia que el nacionalismo aproveche esta ocasión para crecer, como ha pasado en la historia de Europa durante 2 siglos. No es diferente a eso. ¿Qué hay que hacer? Recomponer el proyecto común español, no para contentar a Junqueras con la secesión, para entendernos, sino para que muchos catalanes vuelvan a participar del proyecto común. Yo soy de los que pienso que muchos de esos independentistas que han votado de buena fe piensan realmente que con la independencia habrá menos paro, habrá menos corrupción, y eso es lo que decían en la campaña los independentistas, habrá más puestos de trabajo y seremos más prósperos. Yo creo que no, yo creo que es lo contrario, pero habrá que convencerles de que hay que arreglar España y no romperla. La solución no es cambiar de pasaporte, la solución es cambiar de gobiernos, de políticas, y por tanto hay que convencer a nuestros compatriotas, como bien dices, que este proyecto vale la pena. Ahora, a mí se me hace muy difícil defender también en Cataluña que el proyecto común español vale la pena, si yo soy el primero que pienso que hay cosas que no valen la pena, y soy poco sospechoso. Así que fíjese, si yo soy crítico defendiendo la Constitución y el orden, digamos, constitucional y la convivencia, imagínese un independentista. Así que hay mucho trabajo por hacer. Creo que en esas Arrimadas, desde el primer día, y si ha sacado ese buen resultado de la campaña, es porque nunca ha hecho un debate de confrontación, sino de tener una mayoría detrás para poder cambiar las cosas. Y también digo una cosa, si en Cataluña no tenemos un gobierno de futuro, no sé si ahora o de aquí a un año o si vuelven a elecciones, si no tenemos un gobierno estable
que trabaje por las reformas de España, va a ser muy difícil que España avance, porque vamos a tener un problema en un lugar muy importante del país. Así que nos tenemos que tomar muy en serio esa seducción, ese trabajo de mejora de España, y yo estoy dispuesto también como catalán a ponerme manos a la obra, ¿no? ¿Qué tal, señor Rivera? Sus resultados en Cataluña han sido excelentes. Podrían ser los cimientos para unos buenos resultados también a nivel nacional. Estoy pensando en el ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde la presidenta Cristina Cifuentes en este momento está gobernando con el apoyo de Ciudadanos. Yo quería preguntarle, ¿cree usted que el presidente ha dicho que ha hecho cosas buenas y cosas malas y que es capaz de distinguir aquello que ha funcionado de aquello que no? ¿Cree que está legitimado para seguir liderando un gobierno si llegara a ganar sin mayoría absoluta las elecciones generales? Bueno, la legitimidad a las urnas, yo no se la voy a quitar. Es decir, lo que sí que creo es que una nueva etapa política la tiene que encabezar gente que crea que toca una nueva etapa política. Rajoy es un presidente que, insisto, pues tenemos una situación que estamos en coma profundo económicamente y ahora estamos, yo digo que en la UCI, no para correr la maratón, todavía hay síntomas de debilidad, de falta de modernización de nuestra economía, de productividad, en fin, pero estamos mejor en eso. Pero es verdad que la nación no es solo eso, la nación es la justicia, la nación es la educación, la nación es la democracia, el sistema de partidos, la confianza en las instituciones, y eso es en lo que el PP no ha hecho nada. De hecho, yo creo que ha hecho todo lo contrario. Así que yo creo que hay que ser más ambiciosos que el Partido Popular. No se trata de deshacer lo que haya hecho bien, se trata de ser más ambiciosos, que España dé un salto cualitativo. Y yo creo que Rajoy cree que todo va bien, él lo dice, y también lo entiendo humanamente, él tiene que defender que su gestión ha sido buena. Por eso es difícil que este presidente enmiende las cosas que no ha hecho o admita que España hay muchas cosas que no funcionan, porque él tiene que defender que esto ha funcionado bien. Así que por eso yo creo que Rajoy no está, no, la palabra no es legitimado, porque tiene legitimidad si le votan en las urnas, pero no está capacitado para abrir una nueva era política, y otros, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, sí que quizá tenemos esa capacidad, esa valentía, ese liderazgo, esa innovación, esas ganas de mejorar nuestro país, y a lo mejor Rajoy pues acaba una etapa política que ha tenido que encabezar en un momento difícil de España, pero se abre una nueva etapa, a lo mejor con gente nueva, con partidos nuevos, que queremos ser más ambiciosos todavía, ¿no? Siguiendo con esta pregunta, buenos días, señor Rivera. Buenos días. Dos cuestiones. Ustedes, tanto en Madrid como en Andalucía, han votado a la lista que ha tenido más votos, PSOE y PP. ¿Eso lo harían en las elecciones generales? Y lo segundo, esto que se ha comentado... Para que conteste primero. Vale. Vamos por partes. Bueno, lo primero es, aquí no hay la condición de la democracia es la mayoría, no quién saca un voto más que otro. Digo, para la gente que nos vea, o sea, para gobernar hay que tener mayoría y hay que currársela, con perdón. Es decir, por tanto, hay que asumir que si no tienes mayoría hay que dialogar con la oposición. Ciudadanos está en la oposición en Madrid, en Andalucía, en La Rioja, en Castilla y León, en Murcia, pero no estamos en el gobierno. ¿Qué hemos hecho? Apoyar la investidura para que no se bloqueen las instituciones, con unas 70 condiciones concretas para mejorar la calidad democrática y política de esa comunidad. Creo que hemos hecho un papel que ahora se nos empieza a reconocer, que era que España no entrara en el caos de Grecia, para entendernos, de elecciones cada 3 meses. Andalucía era un claro ejemplo de elecciones anticipadas. Pero eso no implica ni un cheque en blanco, ni gobernar, ni asumir las responsabilidades de ese gobierno. Eso es lo que nosotros creemos que hay que hacer en general. Si ganamos, pues supongo que los demás nos pondrán condiciones. No nos van a dar un cheque en blanco si es la lista de las votadas Ciudadanos, ¿verdad que no? Pues nosotros tampoco. Si no ganamos, pues tendremos que poner condiciones a quien quiera gobernar. Yo creo, lo natural, lo lógico de toda la vida, es que la lista más votada abre una ronda de contactos con los demás, pero tiene que dialogar, tiene que asumir cambios, tiene que asumir responsabilidades si quiere gobernar. Insisto, si nosotros ganamos, escucharemos porque nos van a poner condiciones y habrá que asumirlas, y si son asumibles. Y si no ganamos, seremos responsables y escucharemos para que este país tenga un gobierno, para que este país tenga un parlamento y tenga unas instituciones que funcionan. Quizá esa también es una de las diferencias de Ciudadanos con Podemos, ¿no? Es decir, que nosotros hemos sido capaces de mojarnos en un momento complejo de la historia de España, y por eso quizá en Cataluña también, entre otras cosas, la gente ha confiado en un partido serio, en un partido de gobierno, ¿no? Así que bueno, vamos a ver lo que dicen los españoles en diciembre, ¿no? Y si esa lista más votada es la del PP y la encabeza el señor Rajoy, se ha dicho que usted no apoyaría a Rajoy, apoyaría a otra persona. ¿Eso es cierto? No, no es cierto, lo aprovecho, lo he contestado muchas veces. Nosotros no le vamos a hacer las primarias al PP, para entendernos. Es decir, si el PP ha puesto a Rajoy y cree que Rajoy es su candidato, pues la gente tendrá que escoger entre más Rajoy, o sea, 4 años más de Rajoy, si les gusta y les satisface lo que han visto, o otras candidaturas, como la nuestra, pero no es obligatorio, digamos, votar a otras candidaturas, se puede volver a votar Rajoy. Lo que no puede ser es que dentro del Partido Popular, por una cuestión de democracia interna que no existe, o porque no tienen primarias,
esa petición se le haga a otros partidos. No, mire, si es Rajoy el candidato, el Partido Popular se presenta con Rajoy y hay que votar otra vez a Rajoy. Y quien no le quiera, pues hay otras candidaturas. Yo no soy objetivo, pero que considero alternativas sensatas como la nuestra, que pueden gobernar España o que pueden encabezar una alternativa razonable para mucha gente que no quiera más Rajoy, ¿no? Me gustaría comentar con usted una imagen que pudimos ver ayer en los telediarios. Era la de Carmen López, la de la concejala de Ciudadanos en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, intentando ayer intervenir en un pleno a través de una videollamada. La ansiedad que yo tengo de no poder irme para allá físicamente, pero es que me impiden telemáticamente. Su padre acudió al ayuntamiento, pero fue expulsado por la alcaldesa por protestar. Me decía ahora el señor Rivera que ya no es concejala de Ciudadanos. No, nosotros cuando supimos la noticia de que esta persona estaba fuera del país y que había pedido que le pagaran unos billetes de avión para acudir a un pleno, pues nosotros, cuando nos enteramos por la prensa, a las 3 horas hicimos un expediente de suspensión de militancia y comunicamos al ayuntamiento que esta persona dejaba de ser de Ciudadanos y por tanto concejala de nuestro partido. Porque consideramos que cuando uno se presenta a las municipales, pues tiene que estar trabajando en ese pueblo y no pasa nada, y si no puedes, pues lo dejas. Lo que no puedes es hacerlo a distancia, ¿no? Y mucho menos pedir que te paguen descifrar los gastos. Así que Ciudadanos, creo que fueron 3 horas más o menos, tomamos esa medida y a partir de ahí, pues esta persona, en fin, acepta o no acepta esa resolución nuestra, ya nos ha criticado por ello, pero creo que, no sé en otros partidos, pero aquí no tiene cabida eso. Yo no, evidentemente, no puedo saber de la vida de Milagros. Es verdad, por ser justos, que esta persona parece que tiene una situación económica muy delicada, que ha tenido que marcharse del país con mucha gente a buscar trabajo, pero no es obligatorio ser concejal. Por tanto, la vida privada de cada uno es muy respetable, pero ser concejal implica acudir a los plenos, asumir responsabilidades y a veces, también debo decirlo, de manera muy ingrata, porque no cobran un duro, porque les cuesta dinero, ¿no? O sea, tampoco vamos ahora a criminalizar a los concejales de los pueblos que se le ocurran, pero sinceramente yo creo que esto no, en Ciudadanos no lo entendemos y por tanto tomamos esa medida. Sí. Señor Rivera, quería otra pregunta. Hay una cierta sensación de que ustedes son un partido bisagra, es decir, que pueden apoyar al PP en Madrid y al PSOE en Andalucía. Yo no sé si eso puede tener alguna influencia en las elecciones generales, porque yo creo que en Cataluña lo que se ha producido es que el voto útil ha ido a Ciudadanos, pero quizá en las generales, precisamente por esa idea de que ustedes son un partido bisagra, el voto útil podría volver de Ciudadanos al Partido Popular. Yo no sé si comparte ese análisis o si le preocupa. Mire, si los españoles seguimos votando después de 70, 80 años en rojos y azules, tiene usted razón. Es decir, si en este país seguimos no proponiendo cosas, sino diciendo que viene el de enfrente, si eso es así, si la sociedad española sigue siendo así, reconozco que nuestro papel va a ser muy discreto. Pero yo creo que se está demostrando y hay síntomas de que España empieza a pedir cambios y que no todos los ciudadanos llevamos una etiqueta roja o azul o conmigo o contra mí, sino que queremos propuestas, reformas, matices, limpieza de las instituciones, valentía para proponer cambios y modernización de nuestra economía, de nuestra democracia. Y yo creo que ese espacio que en otros países, pues de hecho en octubre pues vamos a tener una convención del Partido Liberal Demócrata en España, donde van a apoyar también algunos miembros de ese partido europeo nuestra candidatura. Lo que defendemos es que desde la centralidad política, desde el reformismo, desde la radicalidad democrática, se gobierna de hecho 7 países de la Unión Europea desde ese espacio político, mucha gente no lo sabe. Así que eso es una opción de gobierno en muchos países de Europa, por ejemplo, países tan tradicionales europeos como Holanda o Bélgica, ¿no? Entonces, nosotros queremos eso para España, que la centralidad política tenga unas siglas, tenga un espacio, tenga un gobierno. Eso en España no ha funcionado, pues verdad, porque hemos sido un país muy caídita políticamente hablando, muy de bandos, pero yo creo que la transición hubo un pequeño, ¿no?, intento con la UCD y el CDS y eso desapareció del mapa político y acabó en los gobiernos de Aznar o los gobiernos de Felipe. Eso hoy va a cuajar en un proyecto, vamos a ver cuántos millones de españoles estamos ahí, pero yo creo, viendo las encuestas y viendo los resultados en Cataluña, que en España por fin va a haber una tercera opción política, no solo de bisagra, sino de gobierno, porque ese es el reto. Ser bisagra al final implica no tener muchas veces capacidad. Si la gente quiere cambios, necesitaremos que voten cambio, porque si votan al PP o al PSOE no van a pedirnos cambio que lo hagamos los demás, ¿no? Hemos hablado antes de Rajoy. ¿Qué tal es su relación con Pedro Sánchez? Y respecto, está el Partido Socialista inmerso en un debate sobre la reforma constitucional, sobre una mayor autonomía para Cataluña o no. Ustedes han sido bastante claros en este asunto también. ¿Cuál es su percepción del debate que está teniendo el Partido Socialista en este momento? Bueno, primero, yo soy consciente que las reformas de leyes orgánicas y las reformas constitucionales necesitan o la mitad de la Cámara o 2/3. Por tanto, no engañemos a los españoles. Las reformas de este tipo, de este calado, vamos a tener que hacerla entre 2 o 3 partidos. Así que tenemos que tener diálogo seguro. A partir de ahí, nuestro proyecto no es el del PSOE. El PSOE básicamente está defendiendo un proyecto donde habla de singularidades, de privilegios, donde además tiene una posición muy difícil con el PSC, que
que siempre ha distorsionado mucho la política territorial, y nosotros no. Nosotros queremos garantizar derechos e igualdad de derechos en toda España, mejorar nuestro sistema institucional, nuestro sistema electoral, nuestra administración pública. Es decir, la reforma que necesita España no es hacernos más desiguales. En todo caso, es garantizar la igualdad y luego que las autonomías tengan pues sus competencias, su financiación autonómica. Yo creo que un Estado autonómico bien llevado funciona, pero un Estado autonómico, digamos, multiplicando administraciones, burocracia, duplicidades, pues nos lleva a lo que vamos. Así que con el Partido Socialista yo lo que discrepo es en el privilegio. Yo no creo que una España de primera y de segunda. Yo no creo en una España donde hay territorios. Y fíjese, no quiero privilegios ni para mi tierra, que soy catalán. Lo que quiero es ser igual que los demás y tener una financiación justa, unas infraestructuras necesarias. Así que el debate creo que tiene que ser más tangible y menos de salón. El debate de la singularidad, de la nación, de la comunidad nacional, en la que se ha metido Felipe González, Iceta, Pedro Sánchez en toda la campaña, yo creo que no aporta nada a todo esto. Hay que hablar, por tanto, de derechos, de igualdad, de garantizar servicios públicos en toda España. De eso va a hablar nuestro documento de reforma institucional, y si el PSOE en algunas cosas coincide con nosotros, por supuesto, igual que el PP si presenta algo, pero el PP de momento ha dicho que no va a tocar nada de nada, que todo va bien, pero si presentan algo, pues habrá que cambiar muchas cosas entre todos. La transición se hizo así, la transición se hizo con partidos que pensaban distinto, pero que diseñaron una arquitectura constitucional conjunta. Así que el PSOE, el PP, Ciudadanos seguramente vamos a tener que sentarnos, a lo mejor no para gobernar el mismo gobierno, pero sí para que las grandes reformas de España se lleven a cabo, ¿no? Una pregunta muy concreta. ¿Artur Mas será presidente de la Generalitat de Cataluña? Pues si seguimos las palabras de la CUP, que son los que le tenían que haber apoyado, no. Es decir, yo creo que le falta un escaño, como todo el mundo sabe, para que valga la abstención de la CUP, y ahora mismo Artur Mas no tiene los escaños suficientes para ser presidente. De hecho, él no quería ser presidente, él quería un referéndum encubierto, por eso se llamaba Junts pel Sí la candidatura, no se llamaba Juntos por la Sanidad, era Juntos por el Sí, y con sus propias reglas de juego han perdido. O sea, las reglas de juego democráticas efectivamente eran de escaños, pero cuando tú, digamos, adulteras las reglas de juego, haces una candidatura que dices que es un sí a la independencia y pierdes, lo lógico es que te vayas. Y Artur Mas está aferrado al poder y, por cierto, aferrado a 6 procesos judiciales de corrupción y a muchas otras cosas en la Generalitat. Así que yo creo que él va a intentar gobernar o va a intentar formar gobierno, pero creo, sinceramente, que él no va a ser presidente, y él es, además, el responsable de toda esta división que se ha producido. Así que yo creo que, venga quien venga, la labor del futuro gobierno de Cataluña debería ser tejer los lazos que se han roto en estos últimos meses. Me temo que quien le sustituya tampoco va, si es de Junts pel Sí, tampoco va a tejer muchos lazos, pero bueno, yo creo que Inés Arrimadas y la oposición que lideramos, con otros partidos también con los que vamos a dialogar, tenemos que trabajar para el día después ya, para que no se rompa más la sociedad catalana, sino que intentemos cohesionarla. Señor Rivera, antes de que se vaya, y como le van a preguntar, le han dejado un mensajito en la radio, Cadena ¿Ah, sí? COPE, Cristina Cifuentes, sí. Bueno. Acaba de referirse al contrasentido, dice que ve ella en que Ciudadanos apoye su investidura, y luego dice no le deje gobernar. No tiene ningún sentido que Ciudadanos me haya apoyado a mí, bueno, al Partido Popular, en un acuerdo de investidura, y que sin embargo en el día a día pues están votando en contra junto con Partido Socialista y Podemos. En todo caso, yo creo que la prueba de fuego va a ser la aprobación de los presupuestos generales para el año 2016. Bueno, pues tomo nota. Si no le gusta, si a Cristina Cifuentes no le gusta que Ignacio Aguado apoye su investidura, pues que busque otro socio, Podemos, si quiere, ¿no? Es decir, no sé, o el PSOE. No, lo digo porque es gracioso ver a gobiernos que han perdido el 30% de los votos, que están en minoría, y reñir a la oposición responsable que apoya la investidura para que esto funcione. Oiga, me parece que es al revés. A quien habría que reñir en todo caso es a aquellos que no quieren que esto funcione. En todo caso, insisto, esto es un juego, yo creo que de nervios preelectorales o postelectorales de Cataluña, de la señora Cifuentes y el Partido Popular. Yo lo dejo ahí. Yo creo que este país tiene que hacer cosas muy grandes todavía como para quemar puentes con otros partidos. Creo que los partidos que se llaman grandes cada vez son más pequeños en las urnas y en la forma de ver España, y hay que ser más grandes, hay que ser más generosos, y por tanto yo no voy a entrar en el y tú más, porque fíjese, estamos en la oposición. Sería tan fácil como para nosotros decir, oiga, apáñense ustedes, que ustedes han perdido el 30% de los votos y nosotros hemos entrado con 17 escaños. Pero no lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a debatir punto por punto. Ahora hay un debate presupuestario en muchos parlamentos autonómicos y vamos a debatir propuestas concretas. Si los presupuestos autonómicos recogen las partidas impositivas, de políticas sociales, de recuperar las inversiones en educación y sanidad, reformas democráticas que hemos pedido,
Ciudadanos dará luz verde, si es así, a los presupuestos que se planteen. Y si no, pues tendrán que buscar otros socios. Lo que no puede ser es que encima que apoyamos y nos mojamos y permitimos que algunos gobiernen en minoría, encima seamos los malos de la película. Yo creo que eso ya no. Los españoles ya saben que no funciona así, por suerte, y lo están demostrando las urnas. Señor Rivera, gracias por desayunar esta mañana aquí con nosotros. Gracias, buenos días. Muchas gracias.